Amigos y amigas, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en buena onda y esto que estaban escuchando lo colocó el señor Antonio Palmar desde el control técnico de la radio, porque este programa arriba hoy a su primer año. Ya hace un año comenzamos con la propuesta de este programa para conversar temas diversos, temas variados, temas que pudieran estar en buena onda, temas para informar, temas para discutir y también para dejar la inquietud para que sigamos conversando. ¿Cuántas veces algo que hemos escuchado por allí, algo que hemos oído, algo que hemos leído, breve, corto, nos ha generado un enorme interés y esto nos ha llevado a investigar después? De hecho, se dice que la sorpresa, el interés es el principio del conocimiento, ¿no? Eso es la sorpresa. Y qué más felicidad para celebrar este primer aniversario del programa, que estar acompañado de Gabriel, que es un consecuente colaborador de este programa, y hoy vamos a tener un tema de interés. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú, Alex? Bueno, te felicito. No sé si felicitarme a mí mismo, claro pero a ti sí. No, claro, yo te estoy acompañando desde febrero, creo. Yo llevaría 8 meses contigo. Pero yo te conozco hace mucho tiempo, el chimbe de chamba. Yo era un niño, yo tendría como 10 años. No sé qué edad tendrías tú en esa época. Yo era muy joven. Así es, bueno, es irónico que hoy nos planteemos hablar sobre este tema el día del aniversario. No hemos dicho el tema todavía. Bueno, ¿no? Claro, pero ese tema es sobre la figura del diablo, sí, Satanás. Es escabrazo, ¿no? Escabroso. Satanás, yo creo que mejor lo hubiésemos dejado para otra ocasión y no al aniversario, ¿verdad? Pero no, porque, bueno, ¿por qué alterar la planificación de temas que traíamos? Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Bueno, así es. ¿Tú qué opinas del diablo? ¿Crees que eso existe? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué opinión te merece esa figura? No, yo no creo en el diablo. ¿Tú no crees en el diablo? Voy a creer en el diablo. O sea, ¿no crees que existe un personaje? Un personaje como tal, ¿no? Con cacho de rojo, con cola puntiaguda. No, no creo que exista. Pero sí crees en Dios. Sí, creo en Dios. Sí, pero tampoco creo en ese Dios con el triangulito en la cabeza, chibúo, de acuerdo, pero que habla si crees que existe, sí, hijo mío. Pero si crees que por lo menos existe una entidad que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que creó el universo, o sea, todos esos son los atributos de Dios, ¿en eso crees? Sí. Bueno, pero digamos que eso ver, es altamente una discusión muy grande, ¿no? Sí, sin duda. Pero en todo caso yo creo que la mayor parte de la humanidad, o por lo menos la mayor parte de la civilización occidental y la islámica, que son casi 2/3 de la humanidad, sí creen el diablo como una figura que existe, ¿no? Claro, sus atributos varían según los espacios geográficos. Hay gente que le atribuye la colita y el pincho y los cachitos. Que es más del cristianismo, ese diablo de cachos y cola. Sí, pero tú sabes, cuando uno habla de la figura del diablo, hay que pensar en el diablo. Yo creo que la mejor manera de pensar en el diablo es como un personaje literario que ha atravesado una evolución. Algo así como Mickey Mouse. Si tú ves el Mickey Mouse en el año 2010, es distinto al Mickey Mouse del año 1920 cuando empezó. Yo no sé si tú los has visto. El Mickey Mouse de hoy es un Mickey Mouse bastante tierno. Tiene un aspecto juvenil o infantil. Mientras que el Mickey Mouse de los años 20, que fue cuando empezó, era un Mickey Mouse muy distinto, era un Mickey Mouse, parecía más una rata, más que un ratón, y era más agresivo, más, ¿no? Y yo creo que con el diablo ha pasado algo parecido, es decir, la manera en que la mayor parte de las religiones conciben el diablo hoy no es la misma manera en que se concebía en la Edad Media, o que se concebía cuando empezó la figura del diablo. Entonces yo creo que si vamos a hablar del diablo, lo más interesante es empezar por de dónde surgió esa idea, ¿no? Esa idea, pues, lo mismo que el concepto que la mayor parte de las religiones tienen de Dios, surgió de los judíos. Fíjate tú, que mucho se habla del diablo en la religión cristiana, pero en el Antiguo Testamento casi no hay mención del diablo. Y de hecho casi no aparece, salvo 2 o 3 excepciones que ahorita te las voy a comentar, casi no aparece el diablo en el Antiguo Testamento. Las cosas malas que ocurren en el Antiguo Testamento son atribuidas al mismo Dios. Si hay, por ejemplo, una catástrofe, una pestilencia, un terremoto o una terrible guerra, eso los autores del Antiguo Testamento nunca se lo atribuyeron a una fuerza sobrenatural que encarna el mal. Se lo atribuyeron al mismo Dios. Que en cierta medida el Dios que encarna el bien y el mal. Sí, porque esa dualidad de bien y el mal encarnado en un solo Dios. Exacto, incluso hay un texto en el libro de Isaías que es muy claro y dice: Dios es el origen tanto de lo bueno como de lo malo. Es decir, a él hay que atribuirle la fertilidad, pero también hay que atribuirle la infertilidad.
Es decir, es el que trae cosas buenas y malas. Y claro, eso lleva a una contradicción, porque si tradicionalmente se ha pensado que Dios es bueno, ¿cómo de un Dios bueno pueden surgir pestilencias y ese tipo de cosas? Y en buena medida esa dificultad fue lo que abrió paso a la idea del diablo. Ahora, yo creo que una buena manera de empezar a ver de dónde surge esta idea del diablo es analizando qué quiere decir esa palabra, diablo. Realmente el primer nombre que se empleó para esta figura era Satanás. Y eso viene de un verbo hebreo que está compuesto por la raíz semítica de consonantes S-T-N, Satán, Shaitán, Satanás, Satán. De ahí viene, que significa hacer tropezar o acusar. Entonces, en un inicio se llamaba Satanás a una supuesta fuerza que hacía tropezar, tropezar a la humanidad. Le cerraba el camino a la gente. Le cerraba el camino. Y de hecho, ponía zancadillas, ¿no? Claro, en algunos libros del Antiguo Testamento, cuando un personaje se tropieza y se cae, se emplea ese verbo, el verbo que es afín al nombre Satanás. Ahora, cuando por primera vez aparece así el personaje Satanás, llamado como tal, es en el libro de Job. No sé si conoces esa historia. Claro, emblemática, ¿verdad? En la religión. Emblemática, el hombre de los sufrimientos, ¿no? Exacto. Bueno, si quieres, cuéntame lo que tú conoces sobre esa historia. Bueno, básicamente, y que parte a partir del diálogo entre la posibilidad de tentar a alguien porque tiene una fortaleza muy firme, y es como una especie de competencia entre Dios y el mal. Y el diablo. Y el diablo, ¿no? Claro, cuenta la historia de un hombre que es muy justo, llamado Job, y entonces Dios lo premia con muchas bendiciones. Pero entonces hay un personaje en la corte celestial que dice, bueno, por un momento, Señor, Dios, este Job es bueno porque tiene muchas cosas, pero quítale sus bendiciones a ver si va a seguir siendo bueno. Y a este personaje, el texto de Job lo llama el Satán, que vendría a ser el acusador, aquel que pone obstáculos. Pero si te pones a ver, ese Satán no es realmente el que encarna el mal absoluto, es más bien como un funcionario de la corte celestial que sirve algo así como un fiscal, que frente al juez, que es Dios, le dice, bueno, un momento. Vamos a probar si la fidelidad de este hombre es tal. Exactamente, pero no es porque se está enfrentando a Dios, el Satanás, ese Satanás del libro de Job, sino es más bien como un funcionario, un subordinado de Dios, que realmente tiene un papel que cumplir en esa corte. Es como si en una corte hay un juez y también hay un fiscal. Nadie diría realmente que el fiscal se enfrenta al juez. En algunas ocasiones sí, pero en otras ocasiones el fiscal realmente tiene un papel que cumplir ahí que el juez se lo encomienda. Y en cierta medida pertenece al sistema de justicia. Es que fíjate tú que exactamente, porque en el libro de Job, el diablo, que es cuando aparece por primera vez con este nombre de Satanás, no aparece en el infierno, aparece en el cielo. El lugar de morada del diablo es el mismo cielo. Entonces los judíos no concebían un agente que actuara en autonomía de Dios. No, el que trae el mal al mundo lo hace realmente por orden de Dios. Claro, uno podría decir, bueno, pero es que por lo menos en el libro de Job, Dios como que no se quiere ensuciar las manos y le deja el trabajo sucio a ese subordinado. Y ese es el papel que desempeña el diablo. Esta idea del diablo es bastante tardía y los judíos del Antiguo Testamento casi no la conocieron. Se ha dicho, algunos historiadores, que cuando los judíos entraron en contacto con los persas, Persia es el país que hoy constituye Irán, un país muy en boga hoy día en las noticias por la relación de Chávez con Ahmadinejad, etcétera. Pero ese país antiguamente se llamaba Persia, y a diferencia de los judíos, ellos sí tenían la idea de que había o hay dos grandes dioses, ellos le llamaban el Ahura Mazda, y un dios absolutamente malo. Y entonces el universo, según los persas, es como un gran combate cósmico entre el dios bueno y el dios malo. Entonces, cuando los judíos entraron en contacto con los persas, más o menos hacia el año 500 antes de Cristo, ahí se impregnaron de ese concepto de que hay un Dios absolutamente bueno y una contraparte absolutamente mala. Y entonces ahí sí incorporaron esta noción a su religión. Pero por la mayor parte de los primeros 1000 años de la historia del judaísmo, la idea del diablo era prácticamente inexistente. Viene a tener una aparición muy tardía. Es decir que la idea del diablo va evolucionando, va apareciendo y se va a producir en un momento determinado una separación entre ese Dios que contiene el bien y el mal y es el Dios una figura del Antiguo Testamento, realmente. El Dios del Antiguo Testamento y un diablo que va a venir como a tener un papel de casi un Dios del mal. Claro, pero siempre subordinado a Dios. Nunca el diablo va a ser más poderoso que Dios en la concepción. Y esa es como la batalla continua.
Claro, pero claro, esto lleva un problema, que si nunca el diablo va a ser más poderoso que Dios, es fácil preguntarse, bueno, pero ¿por qué Dios entonces no vence al diablo y se acaba el mal en el mundo? Exacto, ¿qué es lo que está esperando Dios, no? Y eso ha llevado muchas inquietudes religiosas. Bueno, estamos nosotros conversando hoy sobre un tema importante, tiene que ver con la religión, tiene que ver con la filosofía, con lo que pensamos del mundo y con un personaje que ha estado presente en toda la historia, metiendo la mano o a lo mejor metiendo los cuernos o a lo mejor metiendo el rabo, ¿no? Como es el diablo. Y estamos tratando de comprender desde la perspectiva histórica y religiosa este personaje. Gabriel Andrade y Alexander Hernández, los invitamos ahora a escuchar un tema a propósito de esta conversación de Fito Páez que se titula El diablo de tu corazón. Amigos y amigas, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en buena onda y esto que estaban escuchando lo colocó el señor Antonio Palmar desde el control técnico de la radio, porque este programa arriba hoy a su primer año del programa, que estará acompañado de Gabriel, que es un consecuente colaborador de este programa, y hoy vamos a tener un tema de interés. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú, Alex? Bueno, te felicito, no sé si... La inquietud para que sigamos conversando. ¿Cuántas veces algo que hemos escuchado por allí, algo que hemos oído, algo que hemos leído, breve, corto, nos ha generado un enorme interés y esto nos ha llevado a investigar después? De hecho, se dice que la sorpresa, el interés es el principio del conocimiento, ¿no? Eso es la sorpresa. Y qué más felicidad para celebrar este primer aniversario. Ya hace un año comenzamos con la propuesta de este programa para conversar temas diversos, temas variados, temas que pudieran estar en buena onda, temas para informar, temas para discutir y también para dejar